¿Qué es un sistema numérico binario? O simplemente sistema binario. Este sistema se compone de dos dígitos, los cuales son el número 1 y el número 0, que también pueden ser reconocidos como lenguaje máquina, en donde el computador entiende con el número 1 el paso de corriente que corresponde a una determinada instrucción, y el número 0 como al no paso de corriente, es decir, al hecho de que no tiene que ejecutar ninguna instrucción. Un claro ejemplo de ello puede ser el presionar un interruptor para encender un bombillo, en el cual evidenciamos que al presionar el interruptor el bombillo enciende, en el cual hay un paso de corriente. Esto se asocia al número 1, y en el momento que el bombillo se encuentra apagado, o sea que no hay un paso de corriente, se asocia al número 0. En sí, el sistema binario funciona como puente entre el ser humano y un aparato electrónico o inteligente. En este ejemplo vemos que una persona quiere imprimir en pantalla el número 3. Para que el computador le entienda esto, tiene que convertir este número a binario para que la computadora le pueda entender qué es lo que quiere imprimir en pantalla y de esta forma interpretarlo de la manera que la persona desea. El sistema binario se encuentra en base 2. Esto quiere decir que al terminar el número binario, al finalizar, en la parte inferior se encontrará el número 2 entre paréntesis. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo pasar un número a binario. En esta ocasión vamos a pasar el número 22 a binario. Primero que todo tenemos que saber que hay dos maneras para poder hacer esto. La primera es a través de una división, en la cual el número que se desea pasar a binario va a ser dividido entre 2 tantas veces como sea posible. Cuando el número ya no sea divisible por 2, ya no sea divisible entre 2, entonces habremos obtenido el número binario. Vamos con el ejemplo. Bien, ahora vamos a dividir entre 2 el siguiente número, el 22. Entonces tomamos el primer número, que es el 2, entonces 1 por 2, 2, a 2, 0, bajamos el siguiente 2, lo mismo, 1 por 2, 2, a 2, 0, nos queda un residuo de 0, el 11 que nos queda lo dividimos otra vez entre 2, número cercano que nos dé 11, entonces 5 por 2, 10, a 11, 1, volvemos a dividir entre 2 el número 5, un número cercano que nos dé 5, 2 por 2, 4, a 5, 1, nos queda 1, volvemos a dividir entre 2, y pues 1 por 2, 2, a 2 nos da 0, y nuestro número binario siempre lo ordenamos de abajo hacia arriba y nos queda de la siguiente manera, recordando que el número binario siempre está en base 2, por lo que queda con el 2 en la parte inferior dentro de paréntesis. Bien, la segunda forma de poder llegar a este número binario sin necesidad de tener que hacer de pronto largas divisiones, pues cuando el número se vuelve demasiado grande, es a través de una tabla. Como sabemos, el sistema binario está en base 2, y es que el exponente va a aumentar desde 0 hasta el número que sea necesario, pero va a aumentar de uno en uno. La siguiente manera, bueno, siempre vamos a contar con la base 2, entonces el primero sería de base 2 con exponente 0, esto nos da 1, el siguiente base 2, exponente 1, y así base 2, exponente 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente el que más se utiliza, o sea, el máximo que utilizan es 7, porque pues esto nos da un resultado de 128, y pues normalmente los profesores en la universidad no ponen números más grandes que este, por cuestiones de parciales, mucho tiempo, etc. Entonces existen dos maneras de verlo, de encabezar esta tabla, usándolos de tipo 2, base 2 con el exponente, o simplemente poniendo el resultado de ello, como acabé de decirlo, que 2 con exponente 0 pues nos da un resultado de 1. Este sería nuestro primer dígito de la tabla. 2 con exponente 1 nos daría 2, y así. Entonces, pues para no tener que estar haciendo esto cada rato, pues simplemente nos memorizamos la tabla que comienza en 1 y va aumentando el doble del número anterior, y así pues ponemos la tabla mucho más rápido, que es lo siguiente: 1, el doble de 1 es 2, luego el siguiente dígito sería el doble de 2, que es 4, luego el siguiente dígito sería el doble de 4, que es 8, y así sucesivamente. El doble de 8 es 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 es 64, y el doble de 64
es 128. O sea, esta sería la tabla más grande que usaríamos. Para el caso de nuestro número, que es el 22, se utilizaría solamente hasta el 16. Bien, y ahora nos quedaremos solo con esta tabla. Entonces, como el número que queremos pasar a binario es el 22, vamos a mirar el número que sea inmediatamente más pequeño a él en la tabla. El número inmediato que es más pequeño que el 22 en la tabla es el 16. Por ende, lo que hacemos ahí es una resta. Entonces restamos 22. En ese número que es inmediatamente inferior al que queremos pasar a binario, en ese va el primer 1 de nuestro número binario. Entonces ahora sí, pues hacemos la resta de 22 menos 16. Esto nos da un resultado de 6, por lo que volvemos a hacer la misma operación que hicimos ahorita. En la tabla buscamos el número inmediatamente inferior a este que tenemos, que en este caso es el 6. Entonces, según la tabla, el número inmediatamente inferior sería el 4. Entonces ahí iría nuestro siguiente 1. Y volviendo a hacer otra vez la resta, pues 6 menos 4 entonces nos da un resultado de 2. Volvemos a hacer la misma operación, buscamos el número en la tabla que sea inmediatamente inferior o que sea exactamente el mismo número. En este caso, en la tabla tenemos el número 2 y ponemos ahí el número y pues 2 menos 2 nos da 0. Ahí acabaría nuestra operación. Todos los demás espacios que quedaron sin el número 1, sin el dígito 1, pues los rellenamos con ceros. Y ahí obtendríamos nuestro número binario. Bien, ahora pasamos nuestro número binario a un lugar aparte donde pues, nos quedará mucho más limpio. Nuestro número binario comienza desde el primer 1 de izquierda a derecha. Aquí en la tabla ya no es como una división que se comienza de derecha a izquierda, sino que pues acá ya sí los números se toman normal en la tabla, de izquierda a derecha. Entonces comienza desde el primer 1 porque pues los ceros que están hacia la izquierda pues no cuentan. Entonces comienza desde el primer 1 y después de ese 1 se toman todos los ceros que estén hacia la derecha. Quedaría de la siguiente forma nuestro número binario. Recordando que está en base 2, esto quiere decir pues que nos va a quedar con el número 2 entre paréntesis en la parte inferior.